Yo cantando, ya no es raro en mí, me la paso cantando, pero no puedo cantar. Esos derechos de autor son graves. ¿Cómo van, chicos? ¿Qué andan tejiendo? Ay, encontré mi hoja maravillosa que tanto me gusta, que tiene mis colores. ¿Cómo van, chicos? Yo tejiendo. Llegó de una vez. De una vez notifica que Creaciones Mari Crochet Colombia está en vivo. Esto es una maravilla. A ver, claro que sí. Quiero ver a Creaciones Mari Crochet Colombia en vivo. De una notifica. YouTube es maravilloso, muchachas. YouTube de una me notificó. ¿Cómo van ustedes? Yo contenta, muchachas, contenta porque ya estoy terminando 2, 3 proyectos. Y eso me da libertad para avanzar en otras cosas. Ay, estoy tan feliz. ¿Cómo van, niña Estela, Yanú? ¿Cómo estás, Euri Adriana? ¿Cómo vas? Miren, chicas, no adelanté mucho, pero sí adelanté tantico nomás. Miren cómo empieza a verse de bonito, miren. Cómo empieza a verse el diseño de lindo. No, ni avisa ya no. Sí, eso para allá ni avisan. Uy, cosa tan terrible. Bueno, confirmen en qué vuelta nos quedamos ayer. Yo estoy perdida de las vueltas, entonces confirmen en qué vuelta quedamos ayer para saber de dónde a dónde tengo que leerles. Yo voy a terminar esta vuelta y me confirman en qué vuelta quedamos ayer, muchachas. No, estoy contenta porque esta mochila también la voy a terminar pronto. La calabaza va muy bien, por muy buen camino. No, chicas, genialmente bien. Bendito sea el Señor, tanto trabajo es prosperidad y tanta salud para poder trabajar, prosperidad triple, múltiple, por todos los múltiplos que quieran, muchachas, porque si hay salud y hay buen trabajito, hay mucha prosperidad. Todo viene de la mano. Entonces, sí, muy satisfechos con las labores cumplidas y pues, ustedes saben que los proyectos que hacemos siempre se hacen con cariño. Leslie, ¿cómo estás, señora Leslie? Le cuento que me confirmaron que parece que alguien va a venir mañana de México y me puede traer agujas. Profe, ¿de cuánto es el múltiplo de esta mochila? De 40. En su orden, pues la mayoría me dice que es múltiplo de 80, pero no, muchachas, esta mochila se puede hacer múltiplo de 40, mire. Va de acá al diseño, creo yo que hasta acá. Pero una cosa muy importante aclarándolo ahí, que por eso dicen las chicas que es múltiplo de 80, porque si va de acá hasta acá es múltiplo de 80, pero no, porque van 2 diseños, que sería este con este. Entonces, lo único es eso, el diseño es este. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Mire, ella es múltiplo de 40 y baja hasta acá. ¿Sí ven? Entonces, sí tiene razón una chica que si los leemos como múltiplo de 80 puede ser más fácil para la mayoría de personas entenderlo que sea múltiplo de 80. Pero en sí es múltiplo de 40, pero sí se puede leer así. Son 3 Halloween, 2 del gorro, nada que hacer. Norma Verónica, bienvenida. ¿Cómo están? Doris, bienvenida. Sí, señora Leslie. De hecho, cuando colgué el envío, dijo mi esposo, tanto chillar que no tiene aguja y no tiene quien se las traiga. Parece que hay un muchacho que nos va a hacer el favor de traernos unas agujas mañana de México. Entonces, pues el chico conoce, entonces sencillo, él va, nos la compra y pues viaja, no sé si en la noche o en la mañana. Ahí está mi esposo cuadrando con él para confirmarle dónde las consigue, dándole la información. Y si el chico viaja, Dios mediante nos puede traer hartas. Y si no, muchachas, si me traen poquitas, yo les aviso porque tengo muchas encargadas. Entonces, ahí sí como el cuento, la primera que llegue, pues a esa se le va a dejar las agujas. Pero no se sabe si hartas o pocas lleguen. Ustedes saben que cuando uno depende de los demás, pues lo que lo quieran, el favor como lo quieran hacer. Hoy es miércoles. Posiblemente sale el vuelo el viernes. ¿El viernes? El viernes. Pues madre, me ilusioné mucho. Pero bueno, no importa. De aquí al viernes también me sirve. Bueno, entonces ya confirmaron que posiblemente el muchacho está viajando para Colombia el viernes. Para acá, para Colombia, viene por ahí el viernes, parece ser.
Ahora solo confirmar cuántas llegan, pero bueno, bendito Dios, muchachas, porque estaba tan estresada con esas benditas agujas. Ya, solucionado ese lado. Olga, bienvenida, Leslie. Sí, señora Leslie, estoy más contenta porque ese muchacho me va a hacer el favor. No, yo sí dije en todos lados, muchachas, no tengo aguja y no tengo quien me las traiga. Y ahí llegó él. Llegó como un príncipe azul de una vez. Yo llevo las agujas, ¿cuántas necesitan? Vamos a ver cuántas se encargaron. Es que primero no son tan económicas y segundo, muchachos, no todo el mundo conoce Ciudad de México. Y eso que hay por cerca al Zócalo, entonces no todo el mundo conoce. Pero bueno, bendito sea Dios, se logró. Se logró. Y acá seguimos. ¿En qué vuelta quedamos? Nadie me ha dicho en qué vuelta quedamos. María Rose, en Colombia no se consigue. No, señora María Rose. Usted no se imagina cómo hemos tratado nosotros de conseguirlas acá y no, no se consiguen acá en Colombia, solamente en México. Nelly, bienvenida. Hola, profe, buenas noches. Hizo mucha falta. Gracias, señora Nelly. Ustedes a mí también me hicieron muchísima falta, pero aquí estamos todos súper bien. Ok, profe. Gracias, señora Leslie, tan bella. Yo sé que cuento con usted, señora Leslie, para lo que necesite. María, buenas noches, bienvenida. Olga Carvajal, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo van? ¿Qué andan tejiendo? Muchas chicas se animaron a tejer esta mochila. De verdad estoy contenta porque es una mochila bonita, fácil de tejer y que las chicas se animaron a tejerla. Está bien para que aprendan las cositas, las variantes que les he enseñado acá. Y tejiéndola realmente es más fácil de entender que a veces me enredo mucho que empieza acá, pero si yo estoy tejiéndola, sí se han dado cuenta que realmente tengo la razón cuando les digo que corran el ganchito para que vean dónde empieza, dónde termina en otro lado. Ya no, esas negras no se consiguen otros modelos con las mangos. Sí, otros modelos sí, o sea, aquí en Colombia se consigue mucho tipo de aguja, pero esta precisa no, porque es que es una marca muy especial que poco o nada se consigue. Es tan especial que yo nunca me la he podido aprender. Elsa, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? No, yo no me aprendo la marca de la aguja y como ella viene así, solo con el numerito acá, pero es muy, muy buena. Esta agujita es maravillosa. Geraldine, buenas noches. Ay, Geraldine, ese neceser suyo es divino, Geraldine. Divino, 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 divino. Qué neceser tan bello el que hizo Geraldine con el patrón del monedero. Ay, es muy bello, muy, muy bello. Sí, no, ya hay como tres señoras, profe, ¿cuánto vale el neceser? Y yo, muchachas, no es mío. Profe, y si se lo encargo, y yo, ay, esperemos a ver, muchachas, ¿quién lo vende hecho? Porque yo no tengo tiempo. No, Geraldine, me encartó usted porque me van a poner más trabajo, que no es malo, pero en este momento me toca aplazar. Así que, muchachas, la que tenga ese neceser como el de Geraldine, es un éxito total porque sí lo están preguntando mucho para la venta. Margarita, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? ¿En qué vuelta quedamos, muchachas? Porque yo estoy tejiendo supuestamente la 31. Mi amor, si quieres cambiar de celular, esta es la 31. Vamos a ver si es la 31 que estoy tejiendo. Sí, chicas, es la 31 la que estoy tejiendo. La que sigue es 32 y 33. Listo. Bueno, vamos muy bien. Geraldine, bienvenida. Ya no. Ah, no, pa, este no me sirve. Mírelo. Yo lo desarmé porque estaba incomodando ahí para las alumnas que... Sí les conté que tengo alumnas toda esta semana. Se acabaron de ir, muchachas. Pasó la ruta a recogerlas. No, no sé dónde estará. ¿Ves? Qué extraño. Déjala así. Gloria, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Y déjelo así, quietecito. Sí, chicos. Pero el resto todo bien, gracias a Dios. María Ros, ¿dónde se pueden ver el neceser? No, el neceser lo hizo una compañera
que tejió con nosotros la mochila 4 estrellas y se enseñó a hacer un monedero, pero la cuadrícula estaba grande, muy buena como para hacer lo que quisieran hacer. De hecho, una chica me había dicho que para una mini mochila, y yo sí, para una mini mochila le sirve, pero entonces una de las compañeras la hizo neceser y le quedó perfecta. Pero como tal tutorial no hay, porque como es un patrón mío, yo no he hecho tutorial. Entonces la chica que hizo el neceser, pero en el celular se los puedo mostrar. La chica que lo hizo, espere que yo tengo la foto acá. Ay, no quería salirme de ahí porque estaba enviando unas fotos. Ay, no está acá porque como yo soy tan linda, especialmente hermosa, no dejé subir. No dejé subir. Mírenlo. Si ven lo hermoso lo hizo Geraldine Sánchez. Si ven esa cosa divina. Divina, divina, divina. Vea. Con el mismo patrón del monedero. Pero espectacularmente bella. Muy, muy bella. Venga a ver. Sigo acá en mi canal porque necesito ver. Sí, divina, 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 muchachas. Ahí está. Listo. Blanca María Ross, gracias y muy bello. Lo hizo Geraldine con el patrón del monedero y la verdad le quedó muy bello. No, muchachas, si a mí me lo piden hecho, claro que yo lo enseño a hacer, pero uy, no, muchachas, ahorita no. Perdón, perdón, pero tengo mucho trabajo. Ya no, divino, esa mujer teje muy bello. Geraldine dice que aprendió conmigo, que ya no sabía tejer antes de empezar a tejer con mis clases, pero no, yo digo que Geraldine tiene un talento natural, porque si no sabía, si nunca había tejido, sí realmente todo le queda muy hermoso. Muy, muy, muy bonito. Y seguimos acá los 3 cafés. A ver qué me dicen estas muchachas. Blanca Jaime dice, profe, para la mochila de 160 puntos, ¿cuánto tiene que tener de altura para los ojales? Señora Blanca, al paso que usted lo va tejiendo. Lo que pasa es que las mochilas, el alto de una mochila lo da según el ancho. Entonces yo le puedo decir a usted que la puede hacer de 35 vueltas de alto. Pero depende mucho qué tan ancho queda el fondo, qué tan flojo teje usted. Entonces, uno al paso que va teniendo una mochila, uno va tanteando el alto. Ya, por ejemplo, cualquiera se da cuenta, aunque no tenga ninguna experiencia, que con este alto, esta mochila no puede tener pasadores. No podemos decir, la voy a dejar así de alta. Obvio que no por el ancho que tiene. Entonces, al paso que va creciendo, como que la misma mochila nos va mostrando si es el alto que debe tener, o más alta o más bajita. O sea, eso es algo que uno va aprendiendo al paso que va tejiendo. En centímetros es muy difícil calcularlo por la cuestión de qué tan ancho le quedó el fondo. Porque yo tengo compañeras que el fondo les queda muy delgadito y no son precisos muy pocos puntos. Por ejemplo, con 160 puntos, esta mochila tiene 132. Mira, serían como casi 30 puntos más. Y mire lo angosta que es. Y de alta, mire, más o menos 1/4, que no tengo mi metro, muchachas. Si tuviera mi metro, se las medía. Tengo por acá uno. Miren lo alta que quedó. De 20 centímetros. No, 19 y medio. 19 y medio centímetros quedó.
¿Sí ven? Y el fondo no es para nada ancho, es un fondo muy chiquitico. Entonces depende mucho de eso y también del alto que uno quiera. Para mí ese fondo está muy chiquitico para lo alto que la dejé, pero se ve espectacular, porque al paso que la fuimos tejiendo nos dimos cuenta que se veía muy bien dejándola así de alta. No, Geraldine, quedó espectacular su neceser, la felicitamos de verdad. Jessica, qué bello, felicidades, gracias. ¿Vende los patrones? Sí, claro que sí, Jessica. No solo los patrones que tenemos ya hechos, sino que también sacamos patrones nuevos de lo que ustedes quieran. Sí, chicas, que eso les cuento. Eso les cuento con esas compañeras tan inteligentes que tenemos. Yo ya voy a acabar esta vuelta 31 para irnos con la vuelta 32 y 33. Tan bonita que se ve. Sí, mire. Ahí formaría otro rombo muy similar a este. Aquí. Se ve muy bonita. Sí, esta mochila es preciosa, muchachas. Ya voy a terminar esta vuelta 31. Chicas, si compartieron los grupos de WhatsApp y los de Facebook, compartan, muchachas. Que todos sepan que ya estamos con la mochila tradicional que estamos tejiendo en YouTube. Acá el café, como van 2 puntos nada más, dejo un café libre. Mire, un café libre para hacer los 2 cafés. Y seguimos. Acá los 2 color hueso. De esta, Leslie, son 52 con diseño y es posible que tejamos una con pasador y 3 más. Entonces, posiblemente sean 56 vueltas. Posiblemente, yo les digo posiblemente o posibles vueltas porque pues cuando llegue a la altura que tiene mi diagrama, confirmo si quiero hacerle un poquito más o le saco pasadores de una. Pero ahí lo que me muestra es que son 56 vueltas. 52 se sacan los pasadores y 3 vueltas más. Que nosotras que tejemos apretadito, Leslie también teje apretadito, le queda un tamaño bonito. Puede ser 26 centímetros de alto, que no está mal. 26 centímetros de alto para esta mochila que aparenta ser tan ancha, no está para nada mal. Gracias, Geraldine, tan bella, gracias. Ah, bueno, ya los chicos saben porque me estaban diciendo que no me llegaban, que si la profe sí iba a dar clase hoy, era que estaban preguntando.
Y yo, pero si ya estoy en clase, ya estoy juiciosa en clase. Claro, muchachas. Ya estamos súper full en clases. No, y perfecto, chicas, que ya 33 vueltas, vamos más de la mitad de la mochila, ya eso da un alivio grande, que sí rinda bastante tejer esta mochila porque, esta lleva fajón paleteado, esta no lleva fajón entorchado, muchachas, lleva fajón paleteado. Yo no sé por qué el punto me queda muy grande. Ya ¿no viste la explicación que les di ayer? Que una compañera que lleva tejiendo conmigo más, yo creo que poniéndola así como por encimita 10 años, pero siempre fueron clases virtuales, nunca tuvimos clases presenciales. Hasta ayer, ella viene desde Pitalito, Huila, y apenas ayer que ya tuvimos la primera clase presencial, no virtual, nos dimos cuenta que de las posibles agujas que yo trabajo, porque yo trabajo estas tres posibles agujas, 1.75, que me da más o menos este mismo gancho, 1.50, que el gancho es un poquitico más delgado, y esta es la número 1. En este juego de agujas, no estoy diciendo número 1 Macusa, porque de hecho esta no alcanza a ser la número 1 Macusa, yo diría que es por ahí una 6, porque es muy chiquita. Y de estas tres posibilidades, que yo estas sí las he manejado para hacer mochilas, a ella no, con esta le queda el punto grande. Con esta tejió hoy y el punto es espectacularmente hermoso, así pequeñito como el mío. Entonces revisa eso, revisa la aguja, teje con otra, a ver cuál hace que tu punto sea más cortico. Dulce María, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Porque la verdad, muchachas, es esa, que no es lo mismo tejer con una aguja de gancho grueso que con una aguja de gancho delgadito. Yo de todas maneras todo el tiempo tengo mis hilos tensionados, esa es otra cosa, que de pronto en mi caso pues me sirve mucho para que mis puntos sean súper corticos. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Y otra cosita, Yanú, que yo hago mi punto parejo, o sea, el punto de mi mochila va es del grosor de la aguja. Nada más, yo no dejo que se afloje de ahí, el grosor que tiene la aguja. Él tiene que trabajar o yo tengo que trabajar todo el tiempo con el grosor que me brinda mi aguja. No dejo que se afloje el punto, no dejo subirlo, no es que yo haga esto o esto, por ejemplo, esto, el punto así largo, y después lo acorte al tamaño que quiera o algo así. No, 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 no. El punto de mi aguja va este tamaño y no debe pasar de este tamaño, veo. Ahí. No debe de pasar de este tamaño, veo. Yo no dejo que el punto se afloje, se alargue. Hay gente que teje muy mal jalando ese hilo y de pronto por eso crece un poquito. Qué lindo le quedan sus mochilas. Yo hice una con elefantes. Ay, señora Dulce María, con paisajes quiero hacer. Hay una que es de una chica que teje, que ella no es de Colombia, pero ella tiene una con elefante, que creo que tiene una palma, tiene una con micos, uy no, tiene muchísimas. Y la vez pasada me encargaron a mí la con elefante con la palma, pero yo como no hago trabajo, si no están pagos, entonces yo dije, pues si me lo encargan, lo hago por interno, no pasa nada, no son patrones propios, no la enseño ya, pero sí la puedo tejer. Pero cuando ya la señora escuchó el precio, no le pareció mucho porque es una mochila grande. De hecho, yo le digo que tiene la compañera es una mochila más o menos de 60 vueltas de alta. Debe quedar casi 30 centímetros de alta. Y el precio no le parece a la clienta, entonces yo le dije, no, mi reina, no te preocupes, tengo otras cositas que hacer. Porque se le hizo costosa y yo, no, ¿cómo va a ser costosa una mochila de 60 puntos? Y yo, no, 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 si lo que está es buena de precio. Pero listo, nada, uno toma otro trabajo y ya. No se puede quedar uno esperando un trabajo. No, 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 chicos. Uno tiene que estar con diferentes clientes y el primero que le confirma, a ese se le pone a tejer. Ya si el otro confirma, pues espere que termine este para seguir con usted. Y así no tiene que
solamente casarse con un cliente, no, chicos. Yo no. A mí el cliente me confirma, deposite al menos la mitad y empiezo a trabajarle. ¿Qué, profe? Yo hace un mes hablé con usted para una mochila. Sí, hace un mes. De hace un mes para acá he agarrado 2, 3 clientes más. Entonces ahora esperas que tu turno sigue después de esos clientes. Y listo. Sí, muchachos. Y no parar de tejer. Miren, chicas, aquí terminé la vuelta 32. No, 31, perdón. En la vuelta 31 nos quedó de esta forma, que es 2 puntos beige, 2 cafés, 2 beige. No, empecemos por los 3. Venga, que yo este gancho no lo he corrido y recuerden que yo quiero que ustedes tengan claro que ahí es donde termino y empiezo la vuelta. Ahí. Ahí. 3 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés y todo beige. Ya no hay que contar, chicos, porque pues si todas las otras vueltas me dieron perfecto, todas sigue así. Dejo un café libre para hacer los 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige. Y acá ya cerré. Así como cerré con café, ya estoy cerrando con hueso. Y en la otra vuelta, que es la 32, cerraría con vamos en la 32, con un café. Entonces yo siento que vamos muy bien, está muy fácil de entender la mochila, no veo que le tenga mucha dificultad a la explicación que les he dado, yo siento que va muy bien, chicos. Entonces seguimos acá. No, profe, es que nunca les gusta los precios, no, que la mía querían gras. Ah, no, eso sí es verdad, ya no. La gente para que uno le diga algo es gratis y todo el mundo corre. Ya no, los monederos dicen que son muy caros y no los vendo quillas igual que usted. Ay, no, ya no. Ay, no, ahí sí muy triste, ya no. Porque es que las boquillas no son tan económicas como para uno vender los monederos casi regalados. No, a nosotras sí nos toca o nos toca no solo cobrar nuestra mano de obra, sino los materiales. Y eso es lo que la gente no está entendiendo, que es que a nosotros no nos regalan los hilos. Yo sí les digo mucho, los monederos se hacen con sobrantes, pero también tengo muy claro que es sobrantes de hilos que usted en algún momento compró. No es que se los encontró en la esquina, no, no, no. Es que si compramos para una mochila y nos quedó 2, 3 gramos, eso los vamos guardando pensando en hacer algo que nos sume algunos centavitos extras. Pero no quiere decir que porque es con sobrante, entonces los sobrantes no los dio un vecino. No, no, no. Son sobrantes de proyectos que nosotros compramos, de hilos que nosotros pagamos por tenerlos y obviamente hay que, en el momento de convertirlos en una pieza única como un monedero, pues obviamente sacarle el provecho. No podemos como que, no, como son sobrantes, entonces gratis. No, no, no. Sí, la gente es complicada, pero chicas, por eso toca vender calidad, o sea, que usted no muestre preciso lo que tiene todo el mundo, lo mismo de lo mismo, no, que lo suyo sea exclusivo y como que la gente aprecie realmente el valor extra que usted le da a sus trabajos, haciéndolo bonito, exclusivo, diseños bastante novedosos, que no sean tan repetitivos, que no se vean por todos lados. Por ese lado está nuestro punto fuerte y es que nosotras las artesanas somos bastante curiosas, bastante creativas y sobre todo muchachas estamos creo yo que muy preparadas para eso, para sorprender al cliente, para no volver repetitivo un trabajo que tiene tantas posibilidades de que sea súper diferente a todo. Entonces por ese lado tenemos un punto a nuestro favor. Sí, pero sí, la gente sí se le hace costoso. Seguimos acá, que ya vamos a tapar este con café. Se empieza a ver muy bonito ese rombito así, ¿no? Yo no sé por qué ese rombito es tan importante, el color que usted le coloque ahí, como que significa demasiado, que según el color que usted le quiera colocar. A veces la gente se pasa que de quién. Sí,
Es verdad. Y empiezan con el cuento, es que usted lo hace en un ratico, pero es que mis raticos los cobro por horas. Entonces, si mi ratico es 1 hora, yo cobro por horas. Si mi ratico son 2 horas, yo cobro esas 2 horas. Yo no doy gratis mi tiempo. Uno puede dar gratis, que de hecho una vez hablábamos con Kevin, que decía Kevin que él podía regalar un monedero, él podía o chequear una mochila, si por ejemplo un familiar estaba de cumpleaños y tenía él una mochila hecha y quería, quería esa mochila, él era capaz de regalar la mochila, pero Kevin decía, yo los hilos no soy capaz de regalarlos, yo no tengo problema en hacerle sacos a mis hermanos, hacerle gorros, cosas así a mis hermanos para que ellos luzcan. Pero yo hilo como tal no, porque yo siento que el hilo voy a hacer una prenda muy increíble. Y entonces, ¿verdad? Uno ya tiene una pieza hecha, yo la consiento, adoro mis piezas, mis monederos, mis cositas, pero en el momento de que quiero dar un obsequio, un detallito especial hermoso, yo doy mis monederos con mucho cariño cuando voy a dar un regalo. Pero entonces es eso, saber que esa pieza la hizo uno y que la persona la va a valorar, la va a querer. Pero tiene que ser una cosa así, pues que sea familia, mejor dicho. De resto no, las piezas únicas, exclusivas cuestan. Entonces es muy importante que la gente aprenda eso, no porque a mí me cuesta un ratito, entonces yo voy a regalar mis ratitos, no. Son sobrantes, profe, pero con todo. Sí, claro. La boquilla es dinero adicional, un cierre es dinero adicional y el tiempo que usted le dedica para tejerlo es dinero adicional. ¿En cuánto se puede vender un monedero con boquilla? Señora Blanca, si la boquilla le sale económica, pues usted no lo tiene que darlo tan costoso. Suma usted el material, el tiempo de trabajo, lo que le digo, si fue 1 hora, 2 horas, la boquilla, que la boquilla es material y le saca un porcentaje. A todo hay que sacarle un porcentaje, muchachas. Ustedes no van a cobrar solo su tiempo de trabajo y el material, porque entonces, ¿dónde está su conocimiento? ¿Dónde está la parte artística de su conocimiento que usted le aportó? Mire, Yanu dice que ella los vende a 35. Es un precio que si Yanu no le coloca boquilla, sino que cierre, no está mal el precio. No está mal, con cordón, con cierre, sí, está bueno el precio, está muy bien. Pero sí tienen que hacer buenas cuentas porque puede que sí, bueno, o yo tengo compañeras que consiguen boquillas muy económicas, pero puede llegar un momento que la boquilla está muy costosa y pues obviamente hay que cobrarla. No va a ser lo mismo un monedero que lleve una boquilla súper económica que un monedero que lleve una boquilla muy costosa. Y sí las hay. Hay de todo, muchachos. Nosotros ahora estamos terminando este monederito de triángulo, pero le estoy colocando es fleje. Apenas pegué la mitad. Le estoy colocando es flejecito. Miren, para que quede así. Un triángulo hermoso. Y ahí ya estamos terminando ese taller de monederos planos. Ah, con boquilla. Ah, perfecto, ya no. Listo, vea, ahí tiene. Yo he regalado a familias, pero yo soy... Ah, no, eso es así, que uno sepa que sí van a cuidar la pieza, que sí, mejor dicho, no, que sí lo que van a hacer es algo muy, muy, muy importante de darle un muy buen uso a las cositas que nosotras hacemos. Sí, eso sí es verdad. Esperen, chicos. Y acá seguimos. Sí, se empieza a ver muy lindo ese hexágono así todo completito. Ya con café. Ay, más bello. ¿Qué mensaje me enviaron? A ver si se puede mostrar. No, ocultar. Ya, oculté ese mensaje. Y seguimos acá. Chicos, el otro rombo van a hacer es aquí. Por eso esta parte la estamos cerrando para que salga el otro rombo. ¿Listo?
Marlene, buenas noches, bienvenida señora Marlene, ¿cómo está? La única que tiene todos mis de bolsos es mi mamá y ahora. Ah, bueno, ya no. Nancy Pérez, buenas noches, bienvenida. Ay, los de Granny. Ah, sí, porque ya no hace bolsos de Granny divinos. Yo tengo que hacer uno, vamos a ver si lo hacemos el próximo año acá en YouTube, muchachas, para que quede la clase guardada. Ahí tenemos un diseño de Granny hermoso, espectacular que creamos con Seuri. Uy, pero bello es bello. Acá los 3 cafés. Porque así como se van cerrando estas líneas delgadas, también el café se va a unir. Llega el momento que sube y baja acá. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Todos los que llegan, buenas noches. Qué bueno que comenten, que dejen me gusta. Si a rato no subían los me gusta, muchachas, y vea, ya vamos en 44. Sígale, muchachas, a ver si llegamos a 100 me gusta. Esa manito arriba. Acá. 2 cafés. 2 beige. No, no sabía que estaba allí, me asustó. 2 cafés. Marlene, soy tejedora y amo tejer desde los 7 años. Marlene, felicitaciones. Realmente tejer es maravilloso, sí, chicas. Lo mejor que podemos hacer nosotras es eso, agradecer con quién aprendimos, cuántos años llevamos de experiencia, es maravilloso, porque en estos tiempos o de hace un par de años para acá, todo mundo quiere aprender a tejer, ya personas grandes, ya adolescentes, jóvenes, universitarios, y las personas que tuvimos la bendición de aprender a tejer desde chiquitas, la verdad yo siento que tenemos una ventaja muy grande. Y es que primero la experiencia que tenemos es demasiada y segundo lo aprendimos como más natural, no tanto como que alguien sí o sí nos enseñe, no, lo aprendimos como muy natural. Siento yo que fue un aprendizaje bastante natural porque no había internet, no habían patrones, no había nada. Entonces, ese conocimiento y sabiduría que nosotros tenemos en este momento fue desarrollada gracias a mucho esfuerzo, repetición, a una atención pero impecable a la hora de ver qué era lo que queríamos repetir o qué era lo que queríamos replicar. Entonces sí siento que ese aprendizaje fue muy bueno. Ahorita es tan fácil como repetir un video 2, 3, 4 veces, listo. Los que en este tiempo están queriendo aprender a tejer, la tienen muy sencilla. Agarren un video y repítalo las veces que quiera, tan fácil como eso. A nosotros nos tocó tejer, destejer, volver a tejer. Ya hoy día el que teje o desteje es porque realmente quiere cómo hacerlo solito, pero ya no es como antes. Ya ahorita sí hay realmente todo lo que necesita una persona pues para sacar una pieza única, que es el paso a paso, que es el patrón. Eh, Edila dice, Edilia. Gracias, señora Edilia. Ya no tienes. Sí, arriba también, muchachas, en la manito. Que en la manito es muy importante dejar el me gusta. Sí, chicas. Arriba, en la manito de arriba también. No solo los corazoncitos, sino arriba en la manita. Sí, muchachas, entonces, claro, las que aprendimos hace tantos años fue muy complicado porque era tejer y destejer. Confiamos en lo poco que sabíamos o lo mucho que queríamos hacerlo para poder realizar un proyecto. Ahora no, ahora es un patrón para explicaciones y listo. Ahora es un video, repítalo, listo. Ya, todo está servido, no nos toca pensar tanto ni crear tanto, todo está hecho. Cambiar par de colores y listo, la mochila cambió totalmente en su forma física de verla, en su armonía de colores. Entonces ya es tan sencillo. También la cantidad de colores que tenemos, ya ahora tenemos pues colores de todos. Yo me pongo a mirar, por ejemplo, mis hilos acá, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos de amarillo. Y sé que cuando llegamos acá a Bogotá,
Había más o menos como 2 o 3 tonos más que ya no los están sacando, pero sí sé que tenían más tonos de amarillo. Entonces, por ejemplo, nada más de amarillo tienen todos esos tonos. Entonces ya tenemos la gran ventaja de esa, tener cantidad de colores para poder trabajar mucho mejor. Ana Eugenia, buenas noches. Cristi, buenas noches. Marisol, buenas noches. ¿Cómo está? Olga Beltrán, buenas noches por toda su paciencia y amor. Gracias, señora Olga, tan bella, gracias. No, chicas, gracias a ustedes. Lo que yo les decía en el en vivo de la página, que les agradezco tanto, muchachos, porque tengo compañeros que aportan tanto, que no se guardan nada, son sin egoísmo, ayudan, apoyan, dan información. La verdad, somos una comunidad muy bonita, muchachos. Estamos genial, bien organizaditos para colaborarnos entre todos y eso está muy bien. Miren, chicos, acá ya va la vuelta café. Recuerden que esta parte que yo estoy tejiendo es esta de acá. Esta de acá. Entonces yo llevo 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la 6. A mí me falta una vuelta totalmente beige para repetir estas 2. Así que vamos súper bien. Y acá seguimos. Dos más y los 3 cafés. Los 3 cafés y 2 beige. Sí, vamos súper bien, chicas, con estos proyectos de mochila. No, ese neceser de Geraldine me va a poner mucho trabajo, pero no, para ir para el otro año. Este año no creo que le teja a nadie ese neceser, porque la mochila mandala va con neceser y monedero, entonces ya tengo muy buen trabajo que hacer, así que no, creo que no. No me pondré a hacer más nada por ahora. Acá hago los 2 beige y ya tapo este con café oscuro. Sí, chicos, esto es una bendición el que sabe tejer. Nos costó un poco, lo que yo les digo, la dificultad de que no teníamos nada de tecnología, pero nada es nada. O sea, en ese tiempo no había nada de tecnología. Si lo aprendíamos heredado, muy bien. Si no, muchachos, pues nada, poniendo mucha atención. Eso sí éramos muy enfocados. Yo me pongo a ver y yo digo, desde la forma que yo aprendí la técnica guayú, que fue viendo a una indígena cómo remendaba sus cositas, cómo arreglaba sus pequeñas cosas, porque ya como que tanto arreglarlas ya eran pequeñas piezas que le iban quedando. Yo digo, y aprender de esa forma tenía una atención muy fija en lo que hacía la indígena, porque de resto no. No era tan fácil como ver lo que ella hacía. Bueno, tan bonita que se ve. Ya, chicos, que la tengo toda desarmada, toda maltratadita, toda fea. Miren lo chiquitica que es esta mochila, miren lo chiquitica que está. Porque ese fondo todavía no me dice nada para dónde vamos, ese fondo todavía no me muestra nada. Miren. Miren, muchachos, todavía todo lo que nos falta para que esa mochila se vea grande, ¿ah? Pero se ve muy bella mi mochila. Bueno, sigo en mi oficio hilando algodón. Ya se las mostré que está muy chiquitita todavía. Y acá seguimos. Los 2 beige. Los 2 cafés. Color, el salmoncito no lo estamos usando, chicas. Ese va solamente para esos rombitos. No me voy a poner a enredarme, que una señora dijo, profe, si le hace una línea. Y yo, no. Déjemela quieta, que le coloqué el nombre tradicional
pensada en hacerla lo más cercano a la mochila original que conocemos de las indígenas Wayuu, que esto yo creo que lo tienen registrado las indígenas Wayuu como patrones propios de la cultura. Entonces no, queremos que se vea así, lo más cercano a lo que ellas muestran en sus tejidos. Sí, señora Rosy, va a quedar hermosa y va a quedar grandísima. ¿Cuánto tejió, hijo? Mira, pues. Bueno, descanse que mañana madrugamos. Pues si está cansado, porque si quieres tejer, no, yo también ya voy a terminar acá, hijo, y más bien mañana nos levantamos muy temprano a seguir. Déjame ver ese fajón para mostrarle a las chicas, porque dirán la profe habla por allá, pero ¿qué tanto habla? Miren, chicas, es un fajón que de hecho, eso, mételo ahí. Mira, es un fajón que de hecho es para zapatos. Esto es un tejido. Sí, pues sí se ve. Lo poco que alcanzo a ver lo veo parejo. Gracias, hijo. La verdad está muy bello. Entonces, toca de 2 centímetros nada más. Ese es el mío. Hazme el fa, hijo, y mándale entonces. Ah, no, usted no sabe qué fotos. No, déjemelo ahí. ¿Lo vas a descargar en una memoria USB? Mira, checa esta memoria USB. Ah, ya pagó el compu. Entonces mañana. Sí, era para que miraras si esta memoria está vacía, para que aproveche y descarga y todo. Toda esta información. Por sus enseñanzas, gracias, señora Dilia. Gracias, tan bella. No, este fajón es bello, es de 2 centímetros, delgado en un solo hilo, eso sí tiene que ser en un solo hilo para poder que sirva para la fabricación de unos zapatos. Un chico está emprendiendo con una fábrica de zapatos y les coloca tejidos tradicionales de ciertas culturas, y la verdad yo fui afortunada que él decidió que en algunos de sus diseños de zapatos los quería con los fajones que nosotros tejemos. Nosotros tejemos fajón paleteado en técnica Wayuu, y la verdad que bendición, ese muchacho nos escogió a nosotros para hacer ese hermoso fajón y llevarlo en un par de zapatos que la verdad siento yo pues que va muchos años, que va a perdurar por muchísimo tiempo. Entonces sí está genial. Pues, o sea, no estoy diciendo que el fajón va a durar siglos, pero si él con sus emprendimientos de zapato logra sostenerse muchísimos años, pues todo el tiempo lo van a recordar con los fajones que nosotros tejimos, y de una forma u otra va a perdurar nuestra técnica, nuestra labor, o lo que nosotros realmente queremos como mostrar del conocimiento que tenemos, que realmente es un conocimiento muy básico, muchachos. Había comentarios en un video que yo dejé que yo tejía la técnica Wayuu, y entonces esos comentarios eran que eso era tradicional de la cultura no sé dónde, que la cultura no sea para acá, para allá, arriba, abajo. Bueno, comentarios no tan positivos, más bien con un poquito de veneno e ignorancia, porque la verdad es que la cultura que nosotros tenemos es básica. Obviamente nuestros ancestros, las personas que realmente tienen esta cultura milenaria de años, de añísimos, pues son los que tienen el conocimiento, no sé si completo, pero obviamente lo que nosotros tenemos es un conocimiento básico. O sea, yo nunca he dicho que yo tengo el conocimiento completo, o que lo que yo sé es 100% la realidad. No, 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 no. Nosotros estamos descubriendo todavía culturas, técnicas ancestrales, estamos descubriendo todavía misterios que realmente pues no nos pertenecen. Pero sí, como tal, la realidad, la verdad absoluta, no, no la tenemos. Y menos en culturas que a veces pueden ser muy complejas, como la técnica Wayuu. Eh, Hola, señora Josefina, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cuándo se va el principio del tutorial? De esta señora Josefina, si es de esta señora Josefina, el 26 de septiembre. El 26 de septiembre empezamos la primera vuelta
de esta mochila. La puede buscar acá en YouTube, en Creaciones Mari Crochet Colombia, en los en vivos que el 26 de septiembre se empezó esta mochila desde cero. ¿Qué quieres? Juanita, buenas noches, bienvenida. Qué tuto. Los dos beige, que dejo uno libre para empezar el primero sobre beige, el segundo sobre café. Los dos cafés que también va igual, uno sobre café y uno sobre beige. Ya vamos a terminar esta vuelta, muchachas, y seguimos la vuelta 33, que esas las dejaré como tarea la 33, y si puedo adelantar, no creo adelantar mucho. Yo creo que les adelantaré por ahí. No les voy a adelantar mucho. Ah, no. Posiblemente sí. Vamos a checar a ver que no se les dificulte. Hasta ahora ninguna se ha quejado. Ninguna me ha dicho, profe, me perdí en una vuelta o algo no entendí. No, hasta ahora todo va genialmente bien. Todas con información clara, precisa. Y las que están tejiendo la mochila que me han enviado las fotos, espectaculares. O sea, de verdad, un trabajo tan bien hecho, muchachas, es muy agradable de recibir. Esta mochila queda delgada. No les estoy diciendo que queda original como de una hebra porque igual estamos trabajando el hilo doble y estoy trabajando pues con hilo salma. Entonces sí, obviamente queda tantico más gruesita, pero sí queda muy delgada a comparación de las que le colocan cordón. Tengan muy claro, las mochilas Guayú no llevan cordón. No llevan cordón, muchachas. No lo llevan. Entonces, ojo con eso, porque nuestras mochilas Guayú no llevan cordón. ¿Ok? Que sí se me confunden mucho con esa parte. Tengo personas que, profe, ¿cómo vende usted el cordón? Y yo, ¿y para qué? Que para las mochilas, yo no. La mochila Guayú no lleva cordón, así que no se preocupe que no hay necesidad. Ya vamos a completar la hora, pero ya voy a terminar esta vuelta. Les leo cómo va la siguiente, la 33, y listo. Sí, porque ya va para una hora está en vivo y la verdad sí me gusta que sea cuestión de una horita nomás. El chisme es muy agradable. Miren, muchachas, que a mí no me aburre estar acá con ustedes. A mí perfectamente me pueden pasar 2 horas y ni me doy cuenta. Pero también sé que muchas personas entran acá con cero ganas de escuchar chismes, solamente ver la clase y ya. Entonces, pues yo también soy empática con esas personas que solo quieren ver lo que yo hago y ya. No quieren saber de mi vida, no quieren comentar de la suya, solamente quiero saber si esa señora sí sabe de lo que está hablando o es solo cháchara. Y es entendible, muchachas, porque hay tanto hablador en estas redes sociales que uno ya no sabe en quién creer. Miren, yo terminé acá donde tengo el gancho de empezar y terminar. Lo voy a quitar un momentico porque sí me incomoda para pasar ese pedacito, pero ya saben ustedes que va donde empiezan los 3 puntos color café, los que están juntos. Ahí no hay pierde. Listo, acá. 1, 2 beige. Ahora los cafés. Los 2 beige. Sí, esta mochila es muy bella. Sí, chicas, gracias. Y ahora sí voy por los 3 cafés. Que acá tengo 1, 2 y 3. Entonces doy por hecho que aquí terminé la vuelta y que la que estoy empezando, voy a dejarlo acá abajo para no quitarlo más, y que la que estoy empezando es la vuelta 33. Listo, ahora sí, oficialmente empecé la vuelta 33. Dos beige, 2 cafés. Ahora nuevamente 2 beige.
y nuevamente 2 cafés. Dos beige. Y aquí sacamos los 2 cafés de esta línea y vamos a tapar todo el café con beige. Gracias, señora Mercedes, tan bella, gracias. Los 2 beige y ya vamos a tapar todo con café. Mire, que ya llego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas con esta beige para repetir las 2 cafés acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta beige sería esta para empezar a repetir acá. ¿Cómo va ese fajón, cierto? Qué hermoso, sacando mucho mejor. Gracias. No me puedo acostar, tengo que hacer la urdimbre de fajones estrellas dibujados. Para empezar esos, terminar este, empezar los otros. Sí, chicos, yo ahorita termino el en vivo acá y no les digo que me voy para TikTok a tejer porque la verdad, muchachas, el urdimbre se me hace más rápido si lo hago solita, pero uy, me encantaría que me acompañaran a hacer la urdimbre porque tengo que hacer 5 fajones para el próximo viernes, de este en 8. Pero si no, que David está en esto de entrega de trabajos porque está finalizando el año para graduarse de 11, entonces tiene poco tiempo de tejerlos. Pero por eso me toca con mucho tiempo para que el poco tiempo que le quede sí o sí lo logre. Acá. Sigo. Dejo un solo café libre acá. Se ve muy bien. Voy a taparlo con beige ahí, este de acá, y con eso ya damos por empezada la vuelta 33. Se ve muy lindo. Lizzy dice, buenas noches, qué hermoso trabajo, admira. Yo dejo a mi gurú, mi señor. Es mejor en bolita. ¿Cuál? Para el urdimbre. Uy, claro. Sí. Sería genial. Sí, es mucho más fácil para que ruede. De la mochila estrella que está, el fajón estrella que está allá. No, pero los colores no son diferentes. ¡Ay, sí! Uy, gracias por recordármelo. Se me olvidaba. Sí, prepárame esos colores. Ay, a mí se me olvidaba que tienen que ser perfectamente los colores de la tribu. Es que son un grupo indígena, muchachas, que se van a graduar. Yo creo que de 9º o de 11, algo así. O sea, tengo la duda. Yo digo, si es grado, debe ser 11. Pero entonces me perdí en una parte donde ella dijo algo de 9. Bueno, no importa. De todas maneras, no importa si es de 11 o de qué quieren, pero entonces me mandó a hacer los fajones porque los quieren como faja de cintura que los represente. Obviamente tiene que ser con los colores de ellos. No tiene nada que ver con nuestra cultura, sino con los colores de ellos, que tenga algo que represente lo ancestral de su cultura. Y me pusieron a mí en esa tarea, me enviaron eso sí los colores, eso sí agradezco muchísimo. El diseño es un diseño que yo hago de fajón dibujado, pero los colores sí agradezco que me enviaron los colores que los representa a ellos como tal, y yo pues obviamente tengo que hacer mi magia. Mi magia, muchachas, que quede satisfecho el cliente. Antes de hacer los 5, el primero es casi de muestra. Confirmamos colores, confirmamos el orden de los hilos. Y ya pues ahí sí que mañana me confirme, me diga sí, perfecto, maravilloso, eso es lo que quiero. Listo, ya se van los 5 de una vez, porque chicos, al cliente sí hay que darle gusto, no solo el cliente tiene la razón, sino también tiene que confirmar antes de terminar cualquier pedido. Yo no me voy a poner a trabajar porque sí.
Entonces, es una labor bonita. La que vamos a hacer esta semana con los fajones, sí creo yo que va a estar lindo. Igual le voy a decir a la señora que si no es falta de respeto, cuando ya estén los chicos en su grupito, me envíe una fotico, estaría genial ver, pues no necesariamente el rostro, pero sí ver el grupito de chicos con el fajón hecho por nosotros. Uy, sería muy bonito, muy bonito. Porque me va a decir, no, que no, de pronto que el rostro, no importa, el rostro no se necesita ver, pero sí cómo van a portar ellos el fajón. Sí, sería orgullosamente feliz yo de saber que un fajón va para unas manos que valoran tanto este tipo de trabajos, porque para ellos sí es muy importante. Para ellos sí. Miren, chicos, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. ¿Sí ven cómo empieza a verse lindo? Miren. Yo tengo anotado Nelcy Zamboni. Así debe estar registrada. Miren, chicos. Si ven lo bonito, entonces él se va a cerrar. Ya llevamos este cerradito. Mírelo acá. Por último se cierra el café y luego este beige. Y luego esta línea que es ancha también se une acá. Entonces ahí es donde queda este primer diseño completo. La verdad está espectacular. No, yo prefiero un rojo claro, porque esos rojos los siento que están muy vivos. Entonces, chicos, así va la vuelta 33. Ya tenemos claro que 3 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, todo beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 2 cafés, 2 beige, 3 cafés, 2 beige, 2 cafés, todo café, dejando uno beige acá para seguir tejiendo los cafés. Entonces, si ven cuál es la idea de este, ¿verdad? Se nota perfecto. Entonces, nada, chicos, los dejo. Me voy a ir a hacer la urdimbre. Ahorita les voy a subir un videito corto acá para mostrarles la urdimbre, lo bonita que va a quedar, que ustedes no se queden con la curiosidad. ¿Qué más sabemos hacer acá en Creaciones Maricrochet Colombia? De verdad, de todo, chicos. No sé si es tanto amor por el tejido o tanto tiempo dedicado, que la verdad he perfeccionado muchas cosas para poder decir lo básico en un arte y una cultura que es tan inmensa, pero me defiendo muy bien con todo lo que sé. Gracias, mis niños. Dios los bendiga. Se cuidan mucho. Karen, gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, nada, muchachos. Nos vemos Dios mediante mañana, porque esa mochila yo creo que para este fin de semana ya queda terminada. Se cuidan mucho. Sí, está